Antes esto no era un buen lugar. Mi madre no me dejaba jugar fuera después del atardecer. Los gritos, las sirenas, los robos. Era un pueblo olvidado por Dios, hasta que ellos llegaron. Decían venir a ayudarnos. Una congregación nueva, enviada, según ellos, para restaurar la fe en comunidades perdidas. Traían Biblias, himnarios, pan bendecido y sonrisas suaves. Construyeron su templo en la colina vieja, donde nadie iba desde que el molino se cayó. Blanco, limpio, sin campanario, pero con una cruz de hierro oxidado encima. Iglesia del Hermano Mayor, decía el cartel de madera. Al principio solo hacían reuniones pequeñas, lecturas, cantos en voz baja. La gente iba por curiosidad. Luego vinieron las reglas, y poco a poco todo cambió. Los ladrones desaparecieron, no huyeron, no los arrestaron, simplemente dejaron de estar. Algunos aseguraban haber cambiado de vida gracias a los sermones. Otros simplemente no regresaron. Pero nadie preguntaba por ellos, porque, por primera vez en años, el pueblo dormía tranquilo. La iglesia ha traído paz, decía mi padre, sirviéndose café en la cocina. Solo había que poner reglas, susurraba mamá, mirando por la ventana como si esperara algo en la oscuridad. Las reglas eran simples. Asiste cada domingo. Habla con respeto del hermano mayor. Y nunca, nunca salgas después de medianoche. Algunos preguntaron por qué. Es por su bien, decían los vigilantes. Hombres altos, siempre con trajes grises, el rostro sereno, las manos cruzadas. Caminaban por las calles con pasos suaves, sin hablar, sin mirar atrás. Y todas las noches, a las 11:50 exactas, comenzaba el ritual. Primero, la campana. Un solo toque, grave y seco. Luego silencio. Y entonces, el silbido. Suave, lento. A veces parecía venir de lejos. Otras, justo detrás de tu ventana. Ese silbido era la señal. Las luces se apagaban, las tiendas cerraban. Las conversaciones se detenían a media frase. Todos sabían qué hacer. Termina lo que haces. Ve a casa. No mires por la ventana. No abras la puerta. Y si alguien se quedaba fuera, el pueblo lo notaba al día siguiente. Una casa vacía. Una silla sin ocupar. Un silencio más profundo que el del día anterior. Pero nadie decía nada. Porque cada vez que una sombra desaparecía, el pueblo era un poco más tranquilo. El domingo llegó con cielo despejado. La campana sonó a las 6 de la tarde en punto. Un solo golpe, profundo. Mi madre nos puso nuestras mejores ropas. Mi padre peinó a mi hermano menor con dedos temblorosos. Y como cada semana, subimos la colina. La iglesia del hermano mayor estaba llena, excepto por una banca vacía, la de Mateo y su madre. Nadie comentó nada, nadie preguntó, solo se notó un hueco donde siempre había dos. Y entonces el hermano mayor subió al altar, como si nada. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todos sentados en filas ordenadas, con las manos sobre las piernas y los ojos al frente. El hermano mayor nunca hablaba, siempre lo hacía uno de sus ayudantes. Hombres tranquilos, de traje gris y voz suave. Ese día fue el hermano Elías quien tomó el altar. Hermanos, hoy, más que nunca, agradecemos el orden, la paz, el silencio. Todos asintieron. Gracias a ustedes, ya no hay gritos, ya no hay robos, solo queda la fe. La gente murmuró un pequeño amén. Y es hora, dijo con una sonrisa quieta, de preparar a los más jóvenes. Entonces lo dijo. El martes comenzará nuestro primer campamento espiritual. 3 días y 3 noches. Todos los niños deberán quedarse con nosotros. Nadie protestó. Al contrario, los padres aplaudieron con entusiasmo y muchos sonrieron. Aprenderán obediencia, continuó Elías. Aprenderán a escuchar incluso en el silencio. Mi madre me miró y apretó mi mano. Te va a hacer bien, susurró. Yo asentí, pero dentro de mí algo no se movía, algo se quedó quieto.
Después del servicio, algunos niños preguntaron si podían llevar linternas, cuentos o dulces. Las respuestas fueron todas iguales. No necesitarán nada. Allá lo tendrán todo. Esa noche, a las 11:50, la campana volvió a sonar. No para llamar, sino como advertencia. 3 toques, uno cada 30 segundos. Y justo después, el silbido. Lento, largo, cortando el aire como una cuerda vieja, deslizándose por las calles hasta desaparecer en la colina. Mi hermano menor lo escuchó y sonrió. «Mañana ya es lunes», me dijo. «Falta poquito para el campamento». Yo no le respondí. Me quedé mirando al techo, contando los segundos entre cada nota del silbido, pensando en por qué, desde que lo escuchábamos, nadie dormía realmente en paz. Esa noche decidí que no iba a dormir. No completamente. Quería saber qué estaba pasando. Esperé que todos se acostaran. Mi madre cerró la puerta de su habitación con doble seguro, como cada noche. Mi padre dejó la taza de café en el fregadero. Las luces se apagaron, una por una, y yo me deslicé fuera de mi cuarto. Había algo en el aire, un peso invisible, como si la casa contuviera la respiración. Me agaché junto a la ventana del pasillo, esa que da hacia la calle trasera. La abrí solo un poco. El silbido vino más cerca, y entonces los vi. 3 figuras caminando por la calle de tierra, lentas, calladas, vestidas de gris, los vigilantes, pero no caminaban. Deslizaban los pies, como si no tuvieran peso. Uno llevaba algo bajo el brazo. Parecía un cuaderno o un libro enorme, cubierto con cuero oscuro. El otro encendía una pequeña linterna que no alumbraba más que su propia cara. Y el tercero silbaba. Siempre silbaba. No miraban a los lados, pero en cuanto pasaron frente a mi casa, uno de ellos se detuvo, solo por un segundo. Giró la cabeza muy levemente. Yo me congelé. Contuve el aire, los ojos clavados en esa expresión serena y muerta. Pero no me vio, o al menos no dijo nada. Siguieron su camino hasta la casa de Mateo. La puerta no se abrió con un golpe. Se abrió sola, suave, como si los estuviera esperando. Desde donde estaba, solo alcanzaba a ver un resplandor rojizo que crecía desde el interior. No era una luz natural, tenía ese tono espeso, como sangre en agua. Los 3 vigilantes entraron uno por uno, sin apuro. El último, el que silbaba, fue el único que se detuvo antes de cruzar. Miró hacia la calle, no hacia mí exactamente, pero mi cuerpo se encogió igual, y entonces la puerta empezó a cerrarse, despacio, demasiado despacio, y justo antes de que se cerrara por completo, escuché algo, un crujido, un paso seco, un susurro que no entendí del todo. No vi a nadie más, y cuando el clic final sonó, el silbido se detuvo, como si el aire se hubiera tragado el sonido, y luego nada. Un silencio que parecía más denso que el aire, un silencio que dolía, porque ya no estaba seguro de que Dios escuchara este pueblo. Y al día siguiente, la casa de Mateo tenía las ventanas selladas. Su bicicleta seguía afuera, oxidada, con el manubrio torcido. Pero su madre saludaba desde el jardín como siempre. Sonreía, hablaba del clima, como si su hijo nunca hubiera existido. El lunes amaneció más silencioso que de costumbre. Nadie tocó la puerta de Mateo, nadie preguntó por él. Su bicicleta seguía en el mismo lugar, con las llantas pinchadas y polvo en el asiento. Fuimos a la escuela, o al menos eso intentamos. A las 8 en punto, cuando llegamos, la directora ya nos esperaba en la entrada. Tenía una sonrisa calmada, casi vacía. A partir de hoy, inician las vacaciones anticipadas, anunció. La semana será dedicada a la preparación espiritual del campamento. Nadie preguntó por qué, nadie protestó. Solo los más pequeños levantaron las manos, emocionados. Para ellos era un regalo. Volvimos a casa temprano. Mi madre nos esperaba con maletas pequeñas ya listas.
No hace falta mucho, dijo. La iglesia provee todo lo necesario. ¿Y qué haremos allá? Me atreví a preguntar. Aprenderás a escuchar. Lo dijo en voz baja, como si fuera un secreto, como si el acto de preguntar ya fuera una falta. El resto del día pasó lento. No hubo juegos, no hubo televisión, no hubo voces altas. Los adultos hablaban entre ellos, pero sus frases eran cortas, medidas, como si temieran que algo los oyera. Vi a los vigilantes pasar 3 veces por nuestra calle. La última vez, uno de ellos se detuvo frente a la casa de los Robles, los vecinos que tenían gemelos. No tocaron la puerta, solo observaron por un momento y luego siguieron caminando. Esa noche, la campana volvió a sonar. Un solo toque, pero no hubo silbido, solo viento. Un viento raro, cálido, como el aliento de alguien muy cerca de tu oído. Me acosté sin hablar, y cuando cerré los ojos, sentí que algo nos esperaba. El martes por la mañana, todos estábamos listos. Las maletas junto a la puerta, la ropa limpia, la mirada de mis padres fija en la ventana, como si esperaran una señal. El campamento iba a comenzar. A las 7 en punto, la campana de la iglesia sonó 3 veces. Los niños, ya con sus mochilas al hombro, se reunieron en la plaza del pueblo. Había 2 autobuses viejos esperando, amarillos, sin logotipos, con los vidrios cubiertos por una capa de polvo que nadie se molestó en limpiar. Los vigilantes estaban allí también, uno en cada puerta, recibiéndonos sin decir palabra, solo con una leve inclinación de cabeza. Mi hermano menor fue el primero en subir. Saltó los escalones como si fuera una excursión divertida. Los demás lo siguieron. Yo dudé. Volteé a ver a mis padres. Mi madre sonreía con una ternura apagada. Mi padre tenía los ojos húmedos, aunque fingía que era por el frío. Ninguno me dijo adiós. Solo asintieron como si supieran que debían dejarme ir. Me senté junto a la ventana, y el autobús arrancó. El viaje duró más de 1 hora. Al principio, reconocíamos los caminos, los árboles torcidos, las cercas oxidadas que separaban los ranchos. Pero pronto todo se volvió bosque, espeso, denso. Los árboles parecían acercarse demasiado al camino, como si quisieran cerrarlo tras nosotros. No había señal, no había postes eléctricos, solo el rugido del motor y el murmullo del viento entre las ramas. Nadie hablaba. Algunos niños dormían, otros miraban al frente sin parpadear. Yo conté los cruces. Cada vez que el camino se dividía, tomábamos la opción más angosta, más descuidada, hasta que finalmente el autobús se detuvo. Frente a nosotros se alzaba un portón de hierro, cubierto de óxido y enredaderas secas. No tenía nombre, solo un símbolo grabado en el centro, un círculo con una línea vertical atravesándolo de arriba a abajo. Uno de los vigilantes bajó, sacó una llave tan larga como su antebrazo y la introdujo en una cerradura que parecía parte del metal mismo. El portón se abrió con un chillido largo, como si no hubiera sido usado en décadas. Y al otro lado, el campamento. Era un conjunto de edificios bajos, construidos con madera vieja, techos hundidos, ventanas rotas, una torre al fondo, quizás un antiguo granero, de la que colgaba una campana negra, sin cuerda. El aire olía a tierra húmeda y a algo más. No era podrido, no era sangre, era un olor antiguo, como de cosas que no deberían haber sido desenterradas. Uno por uno, fuimos bajando del autobús. Los vigilantes nos esperaban en formación, 4 de cada lado, perfectamente alineados, todos con las manos entrelazadas frente al pecho, y al centro una figura nueva. No era el hermano Elías, ni el hermano Daniel. Era otro, más joven, con una sonrisa demasiado grande y los ojos demasiado quietos. «Bienvenidos», dijo, abriendo los brazos. «Este será su hogar durante 3 días. Aquí aprenderán todo lo que necesitan saber para convertirse en hijos del silencio». Nadie aplaudió, nadie dijo nada, solo el crujido del portón cerrándose detrás de nosotros y el sonido seco del candado
sellando el único camino de vuelta. El recorrido comenzó de inmediato. Nos dividieron en grupos de 5 y un vigilante nos fue guiando entre las construcciones. Nos mostraron las cabañas, la torre, los baños y una estructura vieja, con piso de tierra y techo de lámina oxidada, que llamaron la cocina. Aquí aprenderán a trabajar con las manos, dijo el vigilante, y a escuchar con el alma. Cada edificio tenía símbolos tallados cerca de las puertas, no letras, no números. Solo figuras que no entendíamos y que nadie explicó. Nadie nos dijo muchas cosas, solo que había normas básicas: no salir por la noche, no estar solos sin un guía. Lo repitieron más de una vez, no como advertencia, sino como un hecho, una regla antigua que nadie se atrevía a romper. Casi al final del recorrido, nos llevaron a lo que llamaban la iglesia. La madera estaba negra, no por pintura, por algo más, como si hubiese sido quemada y luego abandonada durante años. La puerta era pesada y crujía. Dentro solo había una vela encendida al centro del suelo. No había bancas, ni altar, solo el símbolo otra vez, grabado directamente en las tablas. Aquí comenzará su transformación, dijo uno de los guías. Pero aún no es tiempo. Esta noche escucharán. Después nos dieron la cena, un tazón con un líquido espeso y oscuro. No sabía mal, pero tampoco sabía a nada. Algunos no comieron. Otros, como mi hermano, lo comieron rápido y sonrieron como si les gustara. Cuando el sol cayó detrás de los árboles, todos los vigilantes tocaron una campana de mano. El sonido fue agudo, lejano, como si llamara a algo que vivía bajo tierra. «Silencio», dijo uno, y el silencio empezó. Nadie más habló esa noche, nadie preguntó nada, solo los pasos sobre la grava suelta y las miradas, largas, como si ya todos supieran lo que iba a pasar. Nos asignaron las cabañas, 4 literas por habitación, una lámpara apagada en la esquina y una Biblia gris encima de cada almohada, sin letras en la tapa. Yo me acosté sin decir palabra. Mi hermano dormía en la litera de abajo. Respiraba tranquilo, como si todo esto fuera normal. Pero cuando cerré los ojos, escuché algo. No voces, no pasos. Era otra cosa. Un zumbido leve, como de maquinaria lejana, y una vibración que venía del suelo, como si algo se moviera muy por debajo. Esperé un rato, pero la sensación no se iba, así que me levanté. Abrí la puerta con cuidado, asegurándome de no despertar a nadie. La noche estaba más oscura de lo normal, sin luna, sin estrellas, solo el bosque y los edificios dormidos. El aire era denso, cálido, y olía como si alguien hubiera abierto una puerta sellada por años. Caminé sin hacer ruido. Pasé frente a la torre, frente a la cocina. Vi que algunas luces estaban encendidas, aunque nadie había dicho que eso era posible. Entonces vi algo, una puerta al fondo de uno de los edificios que no nos mostraron en el recorrido. Una puerta que se entreabría lentamente. Y, desde dentro, una luz roja, temblorosa, como de fuego. Me acerqué. Los tablones del piso crujían, pero no me detuve. Algo me atraía hacia ahí. Cuando levanté la mano para empujar la puerta del todo, alguien me tocó el hombro. Un dedo firme, frío. «¿Qué estás haciendo aquí?», dijo una voz. Me giré tan rápido que casi caigo al suelo. Era uno de los guías. No sonreía. «Yo estaba buscando el baño». El guía no respondió de inmediato. Solo me miró y luego dijo, muy bajo: «Vuelve a tu cabaña». Obedecí, sin discutir. Pero mientras me alejaba, escuché cómo la puerta que iba a abrir se cerraba con un golpe sordo y se deslizaba un pestillo desde dentro. El segundo día comenzó como el primero, con el sonido grave de una campana de mano y con la voz del joven que nos recibió repitiendo: «Hoy el silencio es sagrado. Mañana será el día de su transformación». Nadie preguntó qué significaba, pero todos lo pensaban, incluso los que fingían estar bien.
Las actividades fueron más extrañas. Nos pusieron a dibujar en la tierra con ramas secas. No lo que queríamos, sino lo que soñábamos con ser. Luego enterramos cosas personales al pie de los árboles. Mi hermano dejó su gorra. Sonreía. Yo no entendía por qué. Antes de que cayera el sol, nos hicieron repetir frases en voz baja, en un idioma que no reconocía. Los sonidos eran cortos, secos, como órdenes antiguas. Cuando la cena llegó, nadie tenía hambre. El tazón era el mismo, líquido espeso, sin sabor, pero ya nadie lo cuestionaba. Esa noche, cuando las campanas de mano sonaron y el silencio volvió, yo esperé. Esperé hasta que todo parecía dormido, hasta que incluso el viento se detuvo, y salí, solo con la necesidad de saber. Me deslicé entre las cabañas, respirando despacio. Las sombras parecían más gruesas que la noche anterior. El cielo, sin luna. Fue entonces que vi las luces, pequeñas, temblorosas, como velas en movimiento. Venían desde la torre. Me acerqué por detrás, entre los árboles. Rodeé el campamento, evitando las zonas iluminadas. Me agaché junto a una pared rota, la madera podrida apenas aguantando el peso del tiempo. Espié. Había gente reunida dentro, adultos, vigilantes, y otros no sé. Formaban un círculo en el suelo, y en el centro algo se movía. No lo vi bien, solo una silueta extraña, baja, desnuda, como si estuvieran esperando que hiciera algo. Entonces, sin querer, mi pie crujió una rama. El sonido fue mínimo, pero bastó. Las velas se apagaron al instante, y en la oscuridad todos giraron sus cabezas hacia donde yo estaba. Los ojos, docenas de ojos, brillando apenas con la luz de la noche. Por un segundo, nadie se movió, y luego todo el grupo se dispersó al mismo tiempo. Hombres, figuras, sombras, corriendo hacia el bosque, no como humanos, sino como cosas que ya habían dejado de serlo. Corrí sin mirar atrás, con la sangre helada. Sentía el suelo vibrar, sentía que algo se acercaba. No sabía si era una persona o un intento de persona. Vi mi cabaña, corrí directo a la puerta, entré, cerré y me lancé contra ella, temblando. Contuve el aliento. Esperé. Nada, solo silencio, hasta que... golpes suaves, constantes, una pausa, y luego otra vez. No hablé, no respiré. Los golpes cesaron. Me arrastré hasta la cama, me metí debajo de las cobijas y pensé, mañana es la transformación, y yo tengo que salir de aquí junto a mi hermano. Me desperté con el sonido seco de pasos afuera. Era temprano. El cielo seguía gris. Al abrir los ojos, supe que algo había cambiado. Los vigilantes estaban por todas partes. Normalmente, los veías de vez en cuando cruzando un camino, observando desde lejos. Pero hoy estaban alineados a lo largo de los pasillos, en las entradas de las cabañas, cerca del comedor. Todos más quietos que nunca. Nadie explicaba por qué, pero yo lo sabía. La noche anterior, cuando salí y vi lo que vi, cuando pisé esa rama, cuando todos voltearon al mismo tiempo, no me atraparon. Durante el desayuno, escuché a dos chicos hablando en voz baja detrás de mí. A mí también me tocaron la puerta anoche, susurró uno. Pensé que era un vigilante, pero no dijeron nada, solo esperaban, y fue ahí cuando lo comprendí. No sabían quién había sido. Pensé que al tocar mi puerta, habían venido por mí, pero no. Esa noche tocaron todas las puertas, una por una, esperando escuchar miedo, ver reacciones, cazar al culpable en silencio. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos lo sabían. El campamento estaba sellado. Alguien rompió las reglas, y ahora el precio se pagaría. Hoy es un día especial, dijo el joven guía durante el desayuno, sonriendo con los ojos vacíos. Hoy los hijos del silencio darán un paso más. Nadie preguntó a qué se refería, tal vez porque ya lo sabían, o porque no les importaba. La comida era la misma, densa, sin sabor, pero todos comieron sin quejarse, incluso mi hermano,
que ya casi no me hablaba, parecía conforme, casi feliz. Las actividades siguieron como siempre, pero con un orden casi militar. Ya no era solo aprender a escuchar con el alma o trabajar con las manos. Hoy nos hacían repetir oraciones, formar filas, tocar símbolos con los ojos cerrados y describir lo que sentíamos. Esa noche tenía la intención de salir. Sabía que era la última. La transformación era al amanecer. Y aunque el miedo me comía por dentro, ya no podía ignorar lo que estaba pasando. Antes de irme, desperté a mi hermano. «Tenemos que irnos», le susurré. «Esta noche». Él se frotó los ojos, confundido. «¿Qué? ¿Por qué?» «Vi cosas anoche. Este lugar están tramando algo muy malo». Mi hermano negó con la cabeza. «Estás exagerando. Van a hacer algo raro. No sé qué, pero lo vi. Ya los están separando por cabañas. Ya se llevaron a varios». «No quiero irme», dijo él en voz baja, volteando la cara. «Tal vez tú tienes miedo, pero yo quiero quedarme». Me quedé en silencio unos segundos. Me dolía. No quería dejarlo. «Voy a volver por ti», le prometí. «Lo juro. Solo necesito traer ayuda». Él no respondió. Solo se volteó y se cubrió con la manta. Así que me fui. Me deslicé fuera de la cabaña sin hacer ruido. Todo el campamento estaba en silencio, pero no era un silencio normal. Era el tipo de silencio que precede a algo terrible. El tipo de silencio que solo existe cuando algo está observando. Y entonces lo noté. Faltaban guías, vigilantes, presencias. El lugar estaba vacío, como si todos se hubieran reunido en un mismo sitio. Seguí el rastro de luces débiles, pequeñas antorchas clavadas en la tierra, marcando un sendero entre los árboles. Me moví sigiloso, escondiéndome entre ramas, hasta que escuché un murmullo y después un canto, monótono, grave, en un idioma que no reconocía. Me arrastré hasta una colina baja y me asomé. Y entonces lo vi, el ritual, un punto en el bosque. Las antorchas formaban un círculo enorme alrededor de una figura central, una piedra negra, tallada con símbolos que parecían moverse con la luz. Los niños, los de la cabaña vecina, estaban arrodillados alrededor de la piedra, sus ojos vendados, sus bocas tapadas con una tela gris, el pecho descubierto, marcado con algo que parecía ceniza o tierra. Los guías estaban de pie, formando un anillo exterior. Vestían túnicas oscuras, con el símbolo del círculo y la línea vertical sobre el corazón. Y en el centro, junto a la piedra, él, el joven que nos había recibido. Pero ya no sonreía. Su cara estaba cubierta con una máscara de madera tosca, tallada con grietas y dientes. Y en sus manos sostenía un cuenco humeante del que salía un vapor espeso, dulce, casi hipnótico. Alzó el cuenco y todos se inclinaron. «Hijos del silencio», dijo, con una voz que no era la suya. «Esta noche la forma se deshará y la obediencia tomará su lugar». Todos respondieron al unísono con una frase extraña. «En la quietud seremos moldeados». Después, uno de los niños fue llevado al centro. Le quitaron la venda y lo hicieron mirar la piedra. El joven del cuenco vertió parte del líquido sobre su cabeza, y el niño no gritó, pero su cuerpo tembló como si su alma intentara escapar. Sus pupilas se dilataron tanto que los ojos parecían dos abismos negros. Y entonces, del bosque, algo se movió. Una figura, alta, con una cabeza de ciervo, o algo que imitaba ser un ciervo. Los cuernos eran irregulares, partidos, como si crecieran desde una calavera quebrada. Su cuerpo entero parecía una sombra sólida, como si la oscuridad misma lo hubiera formado. No caminaba, se deslizaba, y se acercó al niño tocando su frente con una mano huesuda. Todo se quedó en silencio, hasta que el niño empezó a reír, pero no era su risa, era una risa profunda, hueca, como si algo hablara a través de él. No podía ver más. Mi corazón latía tan fuerte que temí que me delatara. Retrocedí. Tropecé con una raíz, pero no caí.
Tenía que irme. Ahora, antes de que notaran que alguien estaba viendo. Me escabullí entre los árboles, buscando el camino al portón. Pero justo cuando estaba por llegar al final del sendero, lo vi. Él, el que no debía estar allí. Una figura sola, esperándome en el cruce del camino, con la túnica negra arrastrando y la cabeza de ciervo girada hacia mí. El rostro no tenía expresión. La figura de la cabeza de ciervo empezó a avanzar hacia mí. No caminaba, no corría, simplemente se deslizaba, como si el suelo mismo la empujara, como si no necesitara moverse para alcanzarme. Mis pies reaccionaron antes que mi mente. Corrí, rompí ramas, rasgué mi ropa, pisé piedras filosas. No me importó, solo quería alejarme, escapar. El corazón me golpeaba en las costillas como si quisiera huir antes que yo. Sentía algo detrás, algo que no respiraba, pero que me devoraba con su presencia. Miré hacia atrás y no venía solo. Desde entre los árboles surgieron otras figuras, sombras más pequeñas, envueltas en las túnicas raídas del ritual. Niños, los mismos que se habían arrodillado, pero ya no eran ellos. Sus ojos brillaban con un reflejo blanco, casi animal. Sus cuerpos temblaban con movimientos torpes, antinaturales, como si los huesos ya no encajaran donde debían. Las bocas abiertas demasiado abiertas, silenciosas, como si sus gargantas hubieran sido vaciadas para no volver a gritar jamás. Corrí más fuerte, me adentré entre árboles, espinas, ramas que me arañaban la cara. No sabía si me seguían por el sonido o por el olor del miedo. Mi única esperanza era llegar a un lugar concreto, y entonces lo vi, el portón. Ahí estaba, al final de un pasillo de árboles retorcidos, el viejo portón de hierro por donde habíamos entrado días atrás. Estaba cerrado, pero no con candado. Empujé, cayó una hoja oxidada, crujió, y eso bastó. Sentí que algo más se había acercado, muy cerca. Giré la cabeza un segundo y lo vi otra vez. Él, de pie, a solo unos metros, la túnica negra, los brazos largos colgando, la cabeza de ciervo ladeada, como si me analizara, como si me esperara. No sabía si respiraba, no sabía si era carne o sombra, pero sabía que si me alcanzaba, no quedaría nada de mí. Corrí por la carretera, con las piernas rotas del cansancio, los pies descalzos, la garganta seca, y justo cuando creí que no llegaría a unos faros, un coche. Levanté la mano con lo último de mi fuerza. ¡Ayuda!, grité. Por favor. El auto frenó a unos metros. Corrí hacia la puerta. El conductor bajó la ventana. Un hombre mayor, rostro amable. ¿Estás bien?, preguntó, alarmado. Tengo que llamar a la policía. Hay niños allá. Un ritual o algo. Algo está mal. El hombre asintió lentamente. Sube. Te llevo. Me senté en el asiento trasero, temblando, empapado en sudor y tierra. El hombre comenzó a conducir. Yo solo quería cerrar los ojos, respirar, sentirme a salvo. Pero entonces lo vi, en el asiento del copiloto. Una Biblia. No una común, la misma, la del campamento, con la marca tallada en la tapa, el círculo con la línea vertical al centro. Mi corazón se detuvo. El hombre me miró por el retrovisor y sonrió. «No te preocupes», dijo con voz tranquila. «Ya estás a salvo. Todo va a continuar como debe ser». Yo no dije nada. Solo miré por la ventana. Oscuridad, árboles, silencio. El auto avanzaba por un camino que ya no me parecía desconocido. Fue entonces cuando me di cuenta. Ese sendero no llevaba a un pueblo, ni a una estación de policía, ni a ningún lugar que pudiera ayudarme. Llevaba de regreso al bosque, a las antorchas, a la piedra, a los ojos vendados, al círculo. Quise abrir la puerta, gritar, saltar, pero no me moví. Estaba paralizado, no por miedo, sino por la certeza de que ya era demasiado tarde. El hombre al volante sonrió una vez más, mirando al frente. «Todo está en orden», dijo. «Ya casi llegamos.
y entonces entendí que la carretera no era mi escape, era parte del camino, y yo solo era otro más que no logró salir.